Rumi Maki, líder metodista, precursor en la reivindicación de los derechos indígenas. Por Replicenciado Jorge Bravo C. Un verdadero precursor en la lucha por los derechos de los indígenas peruanos fue el sargento mayor de caballería Teodomiro Gutiérrez Cuevas, un creyente cristiano que el domingo 27 de diciembre de 1914 fue admitido como miembro en plena comunión de la Iglesia Metodista Episcopal. Es bueno tomar nota que en ese mismo año la Iglesia Metodista conforma una comisión de asuntos indígenas para buscar informaciones sobre la condición de la raza indígena y los medios de mejorarla. Todo ello a partir del conocimiento de las doctrinas de las Sagradas Escrituras. Él se encargó de destacar la labor de la Iglesia Metodista entre los indígenas convertidos al protestantismo. Al año siguiente, el hermano Teodomiro encabezó, con el seudónimo de Rumi Maki, Mano de Piedra, en quechua, una corta pero resonante rebelión campesina en las provincias puneñas de Huancané y Azángaro, al norte del lago Titicaca. En realidad, este militar, natural de Junín, que en 1879, a los 15 años de edad se incorporó al ejército peruano, luchó en Miraflores contra los invasores y siguió a Andrés Avelino Cáceres en la resistencia de la Breña. Había conocido a Cristo en el año de 1906. En su discurso de admisión a la Iglesia Metodista Episcopal dijo: hace 8 años que asistió a las iglesias evangelistas, habiendo sido la de Huancayo en 1906 la primera que concurrí, cuyo pastor era el Reb. Adolfo Vázquez. Mi asistencia a ella ha sido intermitente, a pesar mío, por razón de los empleos que he desempeñado en algunos puntos de la República, y cuando el tiempo me lo ha permitido he procurado ser asiduo en mi concurrencia a las reuniones celebradas en este templo o en el Callao. Revista El Mensajero, órgano de la Iglesia Metodista Episcopal, año 1, número 2, enero de 1915, pág. 14 a 15. En otro momento de su discurso de incorporación a la Iglesia Metodista Episcopal, Gutiérrez dijo: en el curso de mi vida, en que he visto llegar al colmo el relajamiento, la inmoralidad y la vida licenciosa de los llamados ministros de Jesucristo, el pernicioso y corruptor ejemplo que dan a los pueblos, a quienes tanto daño hacen particularmente en el orden moral. En el tiempo transcurrido, repito, he podido establecer el contraste, y él no ha hecho sino llevar a mi ánimo el profundo convencimiento de la bondad, moralidad y pureza de la enseñanza en la Iglesia Metodista de la verdadera doctrina de Jesucristo conforme al texto del gran libro de las más puras y sabias enseñanzas, la Biblia. Al ingresar gozoso a vuestro seno hago los más fervientes votos al Ser Supremo para que extienda su gracia a todos los que hoy viven sumidos en la más grosera superstición, en la ignorancia y en el oscurantismo, a fin de que abran sus ojos a la luz bienhechora, fecundante y civilizadora del Evangelio. Revista El Mensajero. Gutiérrez Cuevas fue separado del ejército en 1895, tras la derrota de los caceristas en la Guerra Civil. Luego se desempeñó como subprefecto en Cajamarca, Ayacucho, Huancayo, Huánuco, Canas y Canta. En 1906 fue reincorporado al ejército, pero en 1908 fue expulsado por antisocial, reflejo al parecer de su fe evangélica. En su magistral obra Historia de la República, Jorge Basadre anota que Gutiérrez fue subprefecto de Chucuito en 1903 a 1904. Durante su gestión, escriben Alberto Flores Galindo y Manuel Burga en el libro Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, suprimió los trabajos gratuitos, el reparto de la lana y abrió una escuela en Juli para los hijos de los campesinos. Durante el gobierno del presidente Guillermo Billinghurst, 1912 a 1913, fue nombrado comisionado especial para investigar la masacre de los campesinos puneños de Samán, provincia de Azángaro. Además, era vicepresidente del Comité de Salud Pública. Se destacó por llevar adelante una política pro-indigenista. Tras el derrocamiento de Billinghurst, el informe de 450 páginas, entregado en diciembre de 1913, fue archivado por el nuevo presidente José Pardo. Gutiérrez fue deportado a Chile, pero luego regresó vía Bolivia. A su regreso al país en 1915, en la madrugada del 1 grado de diciembre, organizó una revuelta que llevó el nombre de Rumi Maki, Mano de Piedra, en quechua. La consigna era restaurar el Tahuantinsuyo y su realización sería para el domingo de carnavales de 1916, pero los preparativos fueron delatados por campesinos fieles al gamonalismo, lo que obligó a adelantar fechas. Tras la develación de su rebelión, Gutiérrez fue encarcelado en Arequipa. Basadre señala que el gobierno le imputó el delito de traición a la patria, por haberse levantado en armas para desmembrar el territorio nacional y constituir el estado del Tahuantinsuyo, proclamándose general y jefe supremo con el nombre de Rumi Maki, y organizó las bandas armadas que, con cabecillas especialmente nombrados, asaltaron repetidas veces la propiedad privada.
En enero de 1917, Rumi Maki escapa de la cárcel, sin duda auxiliado por sus compañeros de armas. Desde esa fecha hasta 1932, el paradero de Gutiérrez se desconoce, pero se sabe que estuvo en Puno y Bolivia. En 1956, su hija logró que el gobierno del general Asco R. Benavides le otorgue una cédula de retiro como militar, pues su salud estaba muy delicada. Se cree que murió en 1937, a los 73 años de edad. La rebelión de Rumi Maki, que reclamó la restauración del imperio incaico, sirvió para que el joven José Carlos Mariátegui, líder político peruano, empezara a descubrir el mundo andino y su problemática. Hoy en día, su persona y liderazgo es estudiado por muchos investigadores, políticos, sociólogos, historiadores e indigenistas, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, la Federación Campesina de Puno lleva el nombre de Rumi Maki. Sin duda que este personaje evangélico, de las filas metodistas, constituye un verdadero ejemplo de su pasión por ser fiel al Evangelio y poner en práctica en su entorno social las enseñanzas de su Maestro Jesucristo. Como Iglesia Metodista nos sentimos orgullosos de este hermano Teodomiro que estuvo listo a dar su vida por los ideales de justicia a favor de sus demás hermanos indígenas. Esperamos que su testimonio sirva a muchos para tomar en serio el Evangelio de Jesucristo ahí donde se encuentren. Rumi Maki, un héroe popular. Escribe Antonio Zapata. Se cumple el centenario de la gesta del mayor EP Teodomiro Gutiérrez, conocido como Rumi Maki, mano de piedra. Es una figura intrigante porque desapareció luego de conducir una rebelión indígena en Puno y se perdió su rastro. Un militar singular, lideró multitudes y se evaporó. Pocas semanas atrás, la Universidad del Pacífico celebró un evento para recordar al mayor Gutiérrez. En las siguientes líneas, que le debo a Luis Torrejón, sintetizo las novedades sobre su vida. Para empezar, había sido breñero y acompañado al general Cáceres en la Resistencia Nacional. Luego, aparece integrando la lista de indefinidos, oficiales que carecían de puesto pero que recibían una pequeña paga. Los indefinidos habían aumentado luego de la reforma de Pierola y la profesionalización del ejército. Solo los egresados de la escuela de Chorrillos tenían colocación, los antiguos eran indefinidos. Pero el mayor Gutiérrez tenía contactos y fue nombrado subprefecto en varios pueblos andinos. Su informe sobre Huancayo ha sido publicado por Carlos Contreras y es revelador de una postura en favor de la asociación pro-indígena. El año 1912 es crucial en su vida puesto que apoyó a Billinghurst, formando instituciones de militares partidarios de terminar con la república aristocrática. En efecto, ese año fueron las elecciones que perdió el civilismo y obligaron al Congreso a elegir como presidente a Billinghurst. Es más, en el famoso mitin de Pan Grande, cuando se reunió una enorme manifestación, Gutiérrez acompañó en el estrado a Billinghurst e incluso hizo uso de la palabra, revelando su importancia en la organización de este caudillo popular. El nuevo gobierno lo nombró para investigar los sucesos de Puno. Las haciendas se habían expandido porque el negocio lanero era bastante lucrativo. Ese crecimiento se había efectuado a costa de tierras de comunidad y por ello, periódicamente, había revueltas y masacres. Ante esto, Billinghurst nombró una comisión presidida por Gutiérrez, pero su gestión fue muy resistida por los gamonales, que lo combatieron sin desmayo. A continuación, el mandatario fue derrocado. Gutiérrez quedó sin piso y fue víctima de una tenaz persecución por parte del poder terrateniente. Se escondió y durante 1915 preparó un levantamiento en Azángaro y Huancané. Habría estallado en forma prematura, porque no tuvo un gran alcance, no obstante que el líder adoptó el título de Rumi Maki y se proclamó general del Estado Federal del Tabantinsuyo. El año anterior, se había convertido al metodismo, ingresando formalmente a esta iglesia con un discurso que impresiona por sus figuras bíblicas de lucha moral contra la corrupción del ser humano. El gobierno envió tropas para enfrentar la rebelión. Entre sus oficiales se encontraba Luis Sánchez Cerro, futuro presidente del país. Los indígenas fueron batidos con facilidad. Gutiérrez fue capturado y conducido a Arequipa para ser juzgado. Ahí se perdió. Unos dicen que lo mataron en la cárcel, otros que le abrieron la puerta para que escape. Desde entonces, la historia es confusa. Algunos lo encuentran realizando un periplo por comunidades andinas de Bolivia, previa estadía en Chile. Otras versiones lo sitúan en Madre de Dios como colono. Las noticias son vagas y dependen de fuentes orales. Alguien contó haberlo visto. Por su parte, la familia habría cobrado el sueldo del mayor luego que el mismo Sánchez Cerro concediera este derecho. Hasta que, en cierto momento, una hija escribió que habiendo muerto su padre debía cesar este pago.
El expediente militar de Gutiérrez es bastante rico y ha sido trabajado extensamente por el historiador Luis Bustamante, quien escribió su tesis y ha seguido investigando el tema. Su misterioso final ha opacado el balance de su trayectoria. Pero me parece un militar antioligárquico que anticipa la postura que luego concretó Velasco. La llave de su vida habría sido la alianza militar campesina en clave revolucionaria y religiosa.